Hola a todos, qué bueno que puedan estar con nosotros en online, donde nos conectamos, nos conocemos, donde tratamos de compartir unos con otros y sobre todo una mención especial que también lo empezamos a hacer en Cuernavaca, México. Así que estamos en nuestra última charla de esta serie que hemos denominado El mejor lugar del mundo. Creo que ya nos hemos dado cuenta que el mejor lugar del mundo es la iglesia, no local, sino la iglesia de Jesucristo, la iglesia que es un pedacito del cielo acá en la tierra, la iglesia que demuestra los principios y los valores del reino, la iglesia donde Jesucristo es el centro, la iglesia donde nos amamos los unos a los otros, donde nos preocupamos los unos por los otros. Ese es el mejor lugar del mundo. Y durante toda esta serie hemos leído Hechos y hemos hecho un estudio de Hechos. Y quiero simplemente recordar lo que hemos aprendido, los grandes aprendizajes de lo que sucedió en la iglesia en sus orígenes, algo que debe pasar en local y algo que también tiene que pasar en nuestras vidas. Lo que me ha gustado de esta serie es que es un mensaje que tenemos que vivir a nivel comunitario, pero también es un mensaje para que vivamos a nivel individual. Y en nuestra primera charla estuvimos hablando que cuando estoy en el lugar que Dios quiere que esté, no en el de mis emociones o el que me dicen las personas o la razón, sino cuando estoy en el lugar que Dios quiere que yo esté, Dios va a cumplir su promesa. Dios va a cumplir en ti su promesa cuando tú estás en el lugar que Él quiere que tú estés. Primer gran aprendizaje, y esto fue lo que le pasó a los 11 discípulos. Ellos estuvieron en una casa en Jerusalén, era donde Dios los quería, no donde ellos querían estar, y ¡pum! Pasaron milagros y se cumplió la promesa que Jesús le había hecho. El segundo aprendizaje que tenemos es que el poder de Dios hace posible los milagros, no mi esfuerzo. Y que cada uno de nosotros pueda vivir con esta paz, que podamos quitarnos la carga que muchas veces tenemos sobre nuestros hombros. Y es que el poder de Dios hace posible los milagros, no mi esfuerzo. Y esto es lo que veíamos de los 11 discípulos en una casa cuando el Espíritu Santo desciende. No hicieron nada, el Espíritu Santo descendió, los llenó de poder, hicieron milagros por el poder del Espíritu Santo. Dios hace milagros. El tercero que hablamos el fin de semana pasado es que debemos hacer espacio para lo nuevo que Dios está haciendo. Si no lo hacemos, vamos a perder la oportunidad de experimentar a Dios en nosotros y a través de nosotros. Hoy que tú le puedas dar espacio a lo que Dios está haciendo. Y hoy vamos a tener nuestro último aprendizaje de esta serie, El mejor lugar del mundo, y estamos hablando de la iglesia. Y el gran aprendizaje para la charla de hoy es el siguiente. Mi tolerancia a la tensión determina mi potencial de crecimiento. Lo voy a decir otra vez. Mi tolerancia a la tensión determina mi potencial de crecimiento. Y lo que vamos a ver hoy es cómo la iglesia empezó a crecer. Cómo la iglesia empezó a ser esa iglesia universal. Esa iglesia que no solamente llegaba a aquellos que eran judíos, sino que llegó a toda lengua y nación. Una iglesia que empezó a crecer. Y todo se debe a que estos personas, esta primera iglesia, estas personas que empezaron a construir iglesia, estuvieron abiertos a la atención. Y para eso quiero leer Hechos 10.1. Y mire lo que dice Hechos 10.1. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano.
Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraban a Dios constantemente. Ok, en la historia estamos dando introducción a Cornelio. Pero quiero saltarme al versículo 9, donde vamos a hablar acerca de Pedro. Miren lo que dice. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las 4 puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, pero también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Y estos son los 2 personajes principales de la historia. Está Cornelio, que es un ciudadano romano, no es un judío, es un gentil, es una persona que no abraza las costumbres judías. Y básicamente hace parte de aquellos que nos están conquistando y de aquellos que nos están llevando a que vivamos en esclavitud. Eso es Cornelio. Y por el otro lado estamos hablando de Pedro. Pedro, uno de los apóstoles, uno de esos 11 discípulos que quedaron y que están construyendo la iglesia. Son estos 2 personajes. Y lo que nosotros vemos en esta historia es que Pedro y todos los discípulos tienen una gran responsabilidad. Y tienen la responsabilidad de proteger lo que se les ha confiado. A estos 11 discípulos y a Pedro se le ha confiado el poder construir la iglesia, el poder construir un pedazo del reino de los cielos en medio de nosotros. Es una gran responsabilidad y tiene que proteger la construcción de la iglesia. Al mismo tiempo que Él tiene que proteger y cuidar esa tarea que Dios le ha dado, no la tiene que sujetar con tanta fuerza. Tiene que soltar y tiene que permitir que otros se empoderen. Tiene que presentarla a otras personas. Tiene que llevarla a otros lugares. Entonces, Pedro tiene que sujetar la misión que se le ha encomendado, pero al mismo tiempo no tiene que sujetarla tan fuerte porque la puede ahogar. Hay tensión entre que la tiene y que la tiene que liberar. Hay una tensión que tiene que vivir. Y todos aquellos que somos padres, todos aquellos que estamos en la paternidad, entendemos esta tensión. Es la tensión de que Dios nos ha dado algo, nos ha dado nuestros hijos. Y nosotros, ¿qué hacemos? Intentamos cuidarla, la protegemos, pero sabemos que no la podemos proteger, ni cuidar, ni sobreproteger, porque entonces no los vamos a preparar para cuando salgan al mundo. Es una tensión que tengo que cuidar, pero no los puedo sobreproteger, porque también tengo que llevarlos a que se preparen para poder enfrentar el día a día cuando sean grandes. Hay una gran tensión frente a lo que Dios nos ha dado, cómo lo protegemos y cómo también
lo soltamos. Y me pasa con mis hijos. Con mis hijos, mi hijo ya tiene 11 años y ya me pide permiso para que salir a jugar y también quiere irse solo a entrenar y es mi hijo y tengo que cuidarlo y tengo que protegerlo y no lo tengo que soltar, pero si lo sobreprotejo, no lo voy a preparar para que cuando él sea más grande pueda salir y pueda enfrentar el mundo. Es una tensión hasta dónde voy y hasta dónde no voy. Y pasa lo mismo con mi hija. O sea, mi hija ya me está pidiendo permiso para salir, para ir a otras casas. Y mi hija es muy, 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 muy bonita. Entonces yo quiero protegerla a toda costa. Pero ¿cómo hago para manejar esa tensión de protegerla y cuidarla, pero también darle la libertad para que pueda crecer y pueda empezar sus procesos? Hay tensión. Y la tolerancia a esa tensión me da crecimiento. La tolerancia a la tensión te va a dar crecimiento para tu paciencia. ¿Qué tanta tolerancia tienes para verte en situaciones donde tienes que llevar tu paciencia al límite y no sales corriendo? Tengo que decirlo que yo soy pésimo para eso. Yo veo una fila y yo digo, vengo mañana. Yo voy a un restaurante y hay fila para poder entrar y yo ¿qué digo? Vamos a otro restaurante. No tengo tolerancia para la tensión. Y lo que debemos aprender es que la tolerancia a la tensión me permite crecer. ¿Y esto pasa con qué? Con la paciencia. Y esto pasa con la fe. Esto pasa con la fe. ¿Qué tanta tolerancia tienes? ¿Qué tanta tolerancia tienes a verte en situaciones donde lo único que tienes es la fe? Porque eso es lo que va a permitir que tu fe pueda crecer. Y es que sin importar donde tú estés, tienes tolerancia a estar en situaciones difíciles y tienes fe. Desarrollas fe. Mi tolerancia a la tensión determina mi potencial de crecimiento. Y eso es lo que está pasando en este momento. Eso es lo que está pasando en este momento con Pedro y con Cornelio. Pedro tiene una situación en la cual ve una visión. Y la visión, ¿qué es lo que dice? La visión lo que está diciendo es, Pedro, todo aquello que tú tienes en la cabeza frente a las costumbres religiosas, rómpelo. Tienes que deshacerte de eso. Tienes que ser tolerable a la tensión de que tienes que pensar diferente. Tienes que ser tolerable a la tensión, a que las cosas pueden ser diferentes. Tienes que tolerar la tensión. Y Pedro tiene que tolerar la tensión de que se tienen que hacer las cosas de una manera diferente. Y que esa manera diferente lo va a llevar a entender que la iglesia no es solamente para los judíos. La iglesia no es solamente para esa facción judía que están haciendo. La iglesia también es para los gentiles. La iglesia también puede ser llevada para aquellos que comen diferente que tú, piensan diferente que tú. Escúchenme porque esto también se aplica para hoy. Para aquellos que son diferentes que tú. La iglesia también es para ellos. Y tú tienes que romper todos los esquemas que tienes. Tú tienes que romper todos los esquemas de cómo deben de hacerse las cosas. Tú tienes que romper los esquemas de cómo se tienen que ver las cosas. Y si tú quieres crecimiento para la iglesia, tienes que tener la tolerancia para la tensión. Y eso es lo que está viendo Pedro. Pedro tiene que ser tolerante ante la tensión de que las cosas pueden ser diferentes. Y esto es lo que lleva a que Pedro pueda ver la visión. ¿Y saben qué? Cuando deja de ver la visión, cuando él ya no está viendo más la visión, hace la siguiente pregunta.
¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Pedro va a investigar. Pedro va a poner su corazón en lo que está sucediendo en medio de esa tensión. Y de esa manera encuentra que la respuesta a la pregunta de qué significa esa visión que él está teniendo es que la iglesia también es para aquellos que no son judíos. La iglesia es para Cornelio. Y cuando Pedro decide ir con aquellos que Cornelio ha enviado y llega donde Cornelio, comienza la iglesia para todos aquellos que no son judíos. La tolerancia a la tensión determina el potencial de crecimiento. Y hoy, a través de esta historia, quiero hablar de 3 puntos. Quiero hablar de 3 puntos que hemos de tener en cuenta cuando entendemos esta realidad y la vivimos. Cuando vivimos la realidad de que la tensión, mi tolerancia a la tensión genera crecimiento. Son 3 puntos. Y son 3 puntos que vivió Pedro y que vivió Cornelio y que la iglesia debe vivir si queremos que la iglesia crezca. Y son 3 elementos que tú tienes que tener en tu vida si quieres crecer en tu paciencia, en tu fe, si quieres crecer en tu matrimonio, si quieres crecer en tus finanzas, si quieres crecer. Antes de hablar un poco de los 3 puntos, recordar que para aquellos que van al gimnasio, hay una verdad, y la verdad es la siguiente. La construcción de músculos se da por el factor de tiempo y tensión. Esa es la fórmula para el crecimiento. El primer elemento que debemos de tener. Y el primero es que la tensión te va a buscar en el momento menos esperado. La tensión te va a buscar en el momento menos esperado. Así que, mira, cuando llegue la tensión, tienes que tener la capacidad de ver que es una oportunidad para crecer. Pedro estaba en Jope. Pedro estaba en Jope tranquilo, haciendo milagros, hablando con otras personas judías. Estaba muy tranquilo, estaba haciendo milagros. Acababa de hacer un milagro de una resurrección. Pedro estaba bastante tranquilo. Cuando de un momento a otro llega una visión, él no la está buscando. De un momento a otro van y le tocan a la puerta 3 hombres y le dicen: Pedro, necesitamos que vayas con nosotros a ver a Cornelio. Pedro nunca lo preguntó, Pedro nunca lo quiso, no lo quiso, pero llegó la vida de Pedro. Porque Dios quería que la iglesia creciera, porque Dios quería que Pedro creciera. Dios quiere que tú crezcas y la tensión va a llegar a tu vida, que tú tengas la tolerancia, para aguantar la tensión y crecer. Ese es el primer ítem. El segundo es que nosotros debemos romper las categorías en nuestras vidas. En serio que debemos romper las categorías en nuestras vidas. Y miren, ojo con lo que voy a decir. Tenemos que romper muchas categorías que hemos hecho cristianas. Muchas veces hacemos categorías cristianas. Muchas veces hacemos categorías de lo que está bien y de lo que está mal. Hacemos categorías de quién
es bienvenido y quién no. Hacemos categorías de a quién le debemos de tener paciencia y a quién no. Hacemos categorías de cómo se deben ver las cosas y cómo no. Hacemos las categorías de cómo debe ser la agenda y cómo no. Y empezamos a hacer categorías en nuestras vidas y empezamos a vivir nuestra vida según esas categorías. Y creemos que esas categorías, por la tradición o porque las hemos vivido muchas veces, es lo que debemos estar viviendo. Y miren, hace poquito aprendí algo y miren, sentarse, ojo con esto, miren, sentarse con la atención de lo que Dios realmente dijo, lo que Dios realmente dijo, en contraposición a la tradición de lo que escuchamos a Dios decir a través del filtro de las preferencias personales y los prejuicios, es el don de la atención. Brutal frase. Brutal frase para los primeros discípulos que estaban construyendo iglesia. Porque en ese momento había una manera de hacer iglesia, había una manera de conectarse con Dios. No había más, era esa forma y punto. Pero estos primeros discípulos de construcción de la iglesia tuvieron que aguantar la tensión de poner en contraposición la tradición y lo que Dios realmente estaba hablando. Y ese don de tensión llevó a que los discípulos pudieran construir una iglesia que transformara el mundo. Tensión. Hoy que tú puedas romper tus categorías. Porfa, no vivas de acuerdo a las categorías que dicen otras personas. No vivas bajo las categorías de la tradición. No vivas bajo las categorías que tu mamá te dice. No vivas bajo las categorías que la cultura dice. Vive bajo lo que Dios dice. Vive bajo lo que Dios dice. No vivas bajo lo que un hombre te está diciendo que hagas a través de la interpretación de lo que Dios le dijo a esa persona. Que puedas vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Eso fue lo que hicieron los primeros discípulos y esa tensión fue la que llevó a que la iglesia creciera. Y por último, debemos de caminar seguros bajo esa tensión. Debemos de caminar seguros bajo esa tensión. Debes de vivir seguro bajo esa tensión. En la historia está Cornelio. Cornelio recibe una visión y cuando Cornelio recibe esa visión manda estos mensajeros por Pedro. Pedro recibe la visión y recibe la confirmación de que algo va a venir y que va a haber tensión. Y llegan estos hombres, tocan a la puerta, Pedro baja. Cuando Pedro baja, ve a 3 hombres que desconoce completamente. Y estos 3 hombres que definitivamente Pedro sabe que no son judíos, le dicen: Pedro, nos vamos. Pedro, nos vamos. Y Pedro se va con seguridad. Pedro sale confiado de su casa, de que en medio de la tensión Dios va a hacer algo que va a llevar a que la iglesia crezca. Y él sale con confianza, seguro y tranquilo. Hoy, que tú puedas caminar tranquilo. Hoy, si en tu vida hay tensión, camina tranquilo. Respira. Que tú en medio de esta tensión puedas crecer. En medio de esta tensión que estás viviendo puedas crecer en fe. Que puedas crecer en tu seguridad. Que puedas crecer en tu paciencia. Que puedas crecer en ese autoamor que te tienes. Que puedas crecer en seguridad. Que tú en medio de esta tensión que estás viviendo puedas ver cómo Dios
crece en ti, crece en ti. Hoy, que mientras que la iglesia sufre tensiones, local, estoy hablando de local, tenemos tensiones, varias tensiones, como iglesia las tenemos, nos duele crecer, estamos tratando de consolidarnos, hay tensión en local. Hoy recibimos esta palabra de parte de Dios donde nos dice: quiero que tengan esa tensión porque quiero que crezcan. Hoy, que tú en tu vida puedas crecer y que la iglesia pueda crecer a través de ti. Dios, hoy te damos gracias por esta palabra. Hoy queremos ser tolerantes, Dios, Señor, a la tensión. Llévanos, Dios, Señor, a ser tolerantes a la tensión en nuestras vidas. Llévanos a ser tolerantes en la tensión que tenemos en relaciones. Llévanos a ser tolerantes en la tensión que podemos tener en nuestros trabajos. Llévanos a ser tolerantes a la tensión que podemos tener en las relaciones de la iglesia, Dios. Llévanos a ser tolerantes a la tensión que tenemos con nuestros hijos, Dios. Que podamos tolerar la tensión y que en medio de esa tensión podamos crecer. Ayúdanos a crecer, Dios. Ayúdanos a crecer, Dios. Esto yo te lo quiero pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los contrabendiga. Los 3 takeaways para cerrar. El primer takeaway, que es el centro de la charla, es: la tolerancia a la tensión me da crecimiento. Yo debo ser más tolerante a la tensión que tengo en mis relaciones, en mi trabajo, en mi fe con Dios. Hay veces la tensión entre Dios, pero más que todo por mi culpa, entre Dios y este pechito, la tensión es durísima. Pero yo debo ser tolerante y debo entender que esa me hace crecer. Primer takeaway. El segundo takeaway. Debemos caminar seguros en medio de la tensión. Debemos caminar seguros. Que tú puedas caminar seguro en medio de la tensión. Porque Dios está utilizando la tensión para que crezcamos. Camina seguro. Dios te ama, Dios te conoce, Dios sabe lo que tú necesitas. Camina seguro. Yo quiero caminar seguro. Y como local queremos caminar seguros en medio de toda esta tensión. Y el tercero es que debemos romper nuestras categorías. Yo debo romper mis categorías. Hay veces yo soy muy cuadriculado en las cosas como se deben de ver. Y cuál es la expectativa de las cosas y cómo deben de pasar. Yo las meto en una categoría y si no es así, terrible. Y yo tengo que romper esas categorías. Tú tienes que romper las categorías en tu vida. Déjate sorprender por Dios. Y métete en esa tensión de romper tus categorías y que Dios rearme esas categorías en tu vida. Que Dios los bendiga. Y nos vemos el próximo fin de semana en el Teatro Astor Plaza. Nos vemos en Sogamoso, en el Teatro de la Cámara de Comercio en Sogamoso. Nos vemos en Panamá, en el Coworking de Panamá. En Cuernavaca nos vemos físicamente, nos vamos a ver físicamente en Cuernavaca. Que Dios los bendiga. Recuerden, página web, estamos a punto de salir. Estén súper pendientes de redes sociales para que nos puedan seguir en la nueva página web. En la nueva página web van a poder encontrar un montón de cosas nuevas. Que Dios los bendiga. Nuestras redes, síganos en Instagram, síganos en YouTube, que ustedes nos puedan seguir. Que Dios los bendiga. Chao.